gracias por visitar mi canal. Hoy hablaremos sobre resistencias térmicas. Para esto utilizaremos una analogía para resistencia eléctrica, ya que por ley de Ohm sabemos que la corriente va a ser igual a una diferencia de voltaje dividido una resistencia eléctrica. Ahora bien, llevando esto a transferencia de calor, tenemos que el flujo de calor va a ser igual a una diferencia de temperatura dividido su resistencia térmica, que para cada mecanismo de transferencia de calor va a tener una resistencia térmica asociada. Trabajaremos bajo los siguientes supuestos: flujo unidimensional, régimen estacionario y el coeficiente constante. Ahora bien, para conducción y por ley de Fourier, sabemos que el flujo de calor va a ser igual a menos la conductividad térmica del material por su área superficial por un diferencial de temperatura respecto a la posición. Y al integrar y acomodar los términos, obtenemos nuestra resistencia térmica por conducción va a ser igual a una diferencia de la posición dividido su conductividad térmica por su área superficial. Esto en coordenadas cartesianas. Ahora bien, si el flujo se mueve de manera radial, podemos obtener una resistencia térmica en coordenadas cilíndricas, que va a ser igual al logaritmo natural de la razón de ambos radios dividido 2pi k y por el largo. Y en coordenadas esféricas va a ser la diferencia de estos radios dividido k 4pi por el producto de ambos radios. Para convección tenemos la ley de Newton, la que nos dice que el flujo de calor va a ser igual al h de convección por el área superficial por un diferencial de temperatura. Y obtenemos que el R de convección va a ser igual a 1 partido el h de convección y por el área superficial. Para radiación obtenemos lo mismo, pero cambiando el h por un h de radiación. Para entender mejor estos conceptos, resolveremos el siguiente problema. El parabrisas de un automóvil se desempeña mediante el paso de aire caliente a una temperatura de 40 grados Celsius sobre la superficie interna del vidrio. El coeficiente de convección en esta superficie es 30 watts por metro cuadrado Kelvin. La temperatura del aire exterior, o sea, la ambiental, es menos 10 grados Celsius en el exterior del vehículo y su coeficiente de convección es 65 watts por metro cuadrado Kelvin. Calcular las temperaturas de la superficie interna y externa del parabrisas del vidrio, que tiene 4 milímetros de espesor, donde su constante de conducción es 1,4 watts metro grado Kelvin a 300 grados Kelvin. Para desarrollar nuestro ejercicio trabajamos bajo los siguientes supuestos: flujo unidireccional, régimen estacionario, K constante, sin generación de energía y el área superficial del vidrio constante. Bueno, para modelar nuestro problema recurrimos a circuitos eléctricos obteniendo tres resistencias en serie, donde la primera va a ser una resistencia de convección al interior del auto, luego una resistencia por conducción a través del vidrio y finalmente otra resistencia por convección, pero ahora en el exterior, donde la temperatura al interior del auto y la temperatura en el ambiente son conocidas. Bueno, para obtener el flujo de calor conocemos las dos temperaturas, pero falta conocer la resistencia total. Pero esta va a estar dada por la suma de las tres resistencias mencionadas con anterioridad y las reemplazamos en 1. Pero como no conocemos el área superficial, dejaremos el flujo de calor por unidad de área. Reemplazando los datos que nos entrega el enunciado del problema en nuestra ecuación 1, obtenemos que el flujo de calor por unidad de área va a ser igual a 961,54 watts partido metro cuadrado. Ahora bien, para calcular la temperatura en la superficie interna del vidrio, ocupamos ley de Newton en la fase convectiva al interior del vehículo, donde despejamos de la ecuación la temperatura de interés, en este caso de la superficie interna del vidrio, la cual, haciendo los cálculos, obtenemos que es igual a 7,95 grados Celsius. Para calcular la temperatura de la superficie externa del vidrio, hacemos el mismo procedimiento que en el caso anterior, pero esta vez despejando desde esta ecuación la temperatura de la superficie externa del vidrio, la cual obtenemos finalmente una temperatura de 4,79 grados Celsius, dando respuesta al problema planteado.